Bueno, nuestro cronograma del día de hoy y de esta semana y de siempre. La otra semana, ¿qué clase tenemos? Tenemos en el laboratorio. Esta semana, tuberculosis y lepra, y tenemos la clase espejo de tremátodos. Ahorita a las 4 todos nos conectamos, yo paso el link de asistencia. La profesora me va a pasar las diapositivas porque ahí voy a sacar las preguntas también. Recuerde que les tengo que aumentar con sexto porque sexto no entra en el P2. El sexto va para el P3, para que no se confíen. Listo. La siguiente semana viene líquidos, infecciones vaginales. 2 temas. Creo que 2 temas porque debe haber un festival. En junio. El 8 de junio es festivo. Luego en teoría tenemos leishmania. WIS. Y se acabó. Luego tienen infecciones urinarias en el laboratorio. De ahora en adelante el laboratorio. Solamente no va a haber laboratorio cuando haya quiz o parcial. Luego va a haber malaria y chagas. Y luego parcial final el 16 de junio. Se acabó quien te quería. Clase, pero es que no hay clase con eso. Bueno, el día de hoy tuberculosis y lepra. Miraremos un poco de la patología. Vamos a hablar un poco desde el proceso de infección y del diagnóstico. ¿Cómo para arreglar esto? Alguien que de una cinta mirar, pues que había un corte de hacer pues para que no se vea tan... Tuberculosis. Bueno, hoy vamos a hablar de 2 microorganismos ácido-alcohol-resistentes, que es el Mycobacterium leprae y el Mycobacterium tuberculosis, cuya característica es la producción de ácidos micólicos, ¿cierto? Y de ahí la particularidad de ello, que solamente lo podemos diferenciar en una muestra de secreción, por ejemplo, de esputo o de líquido cefalorraquídeo, pues, o algún líquido pleural, pues dependiendo de la muestra, qué tipo de secreción nos dé, podemos verlo tras una coloración. En este caso, si queremos ver el microorganismo en su estado pues, natural, por decirlo así, su morfología, que es un bacilo, con la coloración de Signils, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos decir de la tuberculosis? El agente causal, Mycobacterium tuberculosis. Vamos a mirar la característica de su patogenia, en este caso microorganismo. Si lo clasificamos, él hace parte, por ejemplo, en catalasa positiva, si un bacilo ácido-alcohol resistente, catalasa negativa. Ajá, muy bien. Nitritos es una bacteria. En este caso, degrada nitratos a nitritos, sí. ¿Es encapsulado? No, no es encapsulado, no es como el criptococo o como la Klebsiella, no es encapsulado. Entonces, profesora, ¿cómo es su estructura o su pared celular? ¿Qué es lo que tiene? Vamos a revisar. Observamos una pared, unos fosfolípidos, vemos algunas estructuras que le dan su particularidad como sus ácidos micólicos, sus glucolípidos, sus LAN, en este caso proteínas, péptidoglicanos, igual que la gran positiva y gran negativa, glucolípidos que presentan actividad
adyacente con la creación de las células del sistema inmunitario, arabinogalactano, resistencia ante farmacólisis, ósmosis, y el ácido micólico, que le da la estructura antigénica. El factor cordón, también, que inhibe la proliferación de los leucocitos, impide la unión del fagosoma, y los LAG asociados a sus cepas de virulencia. La principal forma de contagiarse de estas bacterias, ¿a través de qué? Aerosoles, sí, gotitas, ¿ok? O sea, vía aérea. ¿Y su foco de infección cuál es? Foco de infección, los pulmones en primera instancia, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta inmune que se nos activa? La TH1, ¿cierto? Entonces, vemos cómo los macrófagos lo pueden fagocitar, pero si el macrófago no está activo, pues no le va a hacer mucho, sino tener y presentar el antígeno, ¿cierto? Para que lleguen los linfocitos ayudadores, los CD4, igual como hablamos en los parásitos, ¿cierto? Y esto va a permitir poder liberar ciertas citoquinas, como el factor de necrosis tumoral alfa, ¿cierto? Para que esta pueda activar el macrófago. ¿El macrófago qué va a ser activado? ¿Qué le va a liberar él? Óxido nítrico, radicales libres, enzimas que van a permitir pues la destrucción de él. Pero él tiene algo particular, tiene una capacidad de adaptarse a la respuesta inmune. Y es donde todas las células comienzan a formar un famoso granuloma, un granuloma, donde lo rodea, por decirlo así coloquialmente, a la bacteria, y esta puede estar ahí en latencia durante años o después. Las cavitaciones a nivel pulmonar en los alveolos. Pero, ¿cuándo es grave esto? Cuando hay reactivación de ella, baja el sistema inmune del paciente, se libera multiplicación de esas células, y ahí es donde puede ser una tuberculosis extrapulmonar, causando daño en el sistema nervioso central, pleura, ¿listo? Piel, y otros órganos adyacentes. Entonces vemos bacilos delgados, ácido alcohol resistente, no esporulados, no encapsulados. Muy bien. Todo va a depender siempre del compromiso del paciente. Un paciente con una enfermedad crónica va a ser más susceptible porque sus defensas van a estar a menos. Un paciente inmunocomprometido, un niño, un paciente desnutrido, ¿cierto? Siempre van a tener va a estar más propenso a desarrollar la sintomatología. Una infección por tuberculosis aguda, que es donde está activa, donde puede ser infeccioso a otras personas. El momento de hablar, comunicarse, las gotitas, los aerosoles, que puede penetrar en los pulmones de otro paciente y donde no responde su respuesta inmune y llega la infección activa. O que le puede llegar también a una latencia. Los síntomas para presentar esa cadena, ese foco infeccioso, pues puede depender del sistema inmunológico. ¿Cuánto tiempo puede durar el comitilitis? La bacteria, dependiendo. Que pueda durar, que puede estar estandarizado. Yo digo, no, lo toqué, y murió, o sí, se desintegró o algo. Es aerosol. El tiempo, no te tengo una respuesta, que puede durar 3 días, 4 días, como hablamos con los parásitos, que sabemos que puede durar una semana, la estrella. O por ejemplo, si el oquiste no dura los 3 días para liberar sus esporozoides, pues no es infectante. ¿Cuánto tiempo puede durar en el ambiente? Búsqueme ahí. Estemos bien. 8 y 10 días. En ambientes húmedos, frescos, oscuros, hasta 6 meses. Hasta 6 meses. Un polvo joven puede durar hasta 3 días. Estamos hablando días, semanas y hasta meses la propagación de este ácido alcohol resistente. Ahí está. Muy bien, gracias por el apoyo. El periodo de incubación para presentar la sintomatología puede durar de 2 días
Ese periodo de incubación hasta 10 días, ese periodo de incubación. La latencia puede durar meses hasta años, también va a depender de factores asociados que hagan la activación del niño. La transmisión de persona a personas, incubación de 2 a 10 semanas y su multiplicación es lenta. Inclusive la multiplicación, si lo comparamos con el EPRAC, es muy lento aún más, a poco para causar la patogenia. Dentro de las características, bueno, aquí miramos esta imagen donde observamos el bacilo ácido alcohol resistente, principalmente lo adquirió por vía aérea, se depositó en los alveolos, generó una respuesta inmune, llega la fagocitosis por los macrófagos o las células dendríticas, ¿cierto? Expone el antígeno, llegan células para activar ese macrófago, respuesta inflamatoria, y aquí está formando un granuloma, que es donde hablamos de que la infección está en latencia. Entonces vemos la organización de esa célula alrededor de estos microorganismos para evitar de que se propaguen o que causen daños a otros tejidos. Y cuando llegue esta ruptura de ella, pues ya puede afectar causando hemoptosis. ¿Qué es hemoptosis? Tos con sangre. Porque si vemos un paciente cuando hace esas expectoraciones son con esputo, por lo general, esas tos son de diario, a cada rato, en las noches son aún más esas tos, fiebre acompañado a ello, para el proceso infeccioso. Además de la bacteria, el helicobacterium colonizan otros tipos de microorganismos a nivel pulmonar, en este caso una reinfección con otros, empeorando la situación del paciente. Por eso lo ideal siempre va a ser de pronto una muestra de esputo, pero esputo, no saliva. El primero de la mañana, por lo general le pedimos a ustedes, solicitan un esputo seriado, que son 3 muestras, pero donde le solicitamos en la mañana al paciente que sea esputo, gargajo, flema, que salga, porque ahí va a permitir que esté arropado. Cuando hacemos el extendido podemos observar el microorganismo si está presente en esa muestra. Clave está, si hoy en día me pregunta cuál es la prueba de diagnóstico, ya no va a ser una muestra de una coloración sin Nielsen. Eso ya hoy para registrar el cirugía ya no lo permite, tiene que ser una prueba molecular como la Ginesper. Pero si usted está en un rural y no se cuenta con eso, pues con un esputo podemos hacer un diagnóstico. Ginesper. La Ginesper es una prueba para detectar la parte de la proteína RPB de la bacteria por pruebas moleculares, amplificación de ácido nucleico, para poder observar que sí sea positivo. ¿Por qué se ha dado todo esto? Por la calidad de la muestra. Y la idea es, si tiene la sintomatología, pero la muestra no es la adecuada porque la carga bacteriana es pequeña, pues va a ser negativo, que es lo que siempre pasa en el laboratorio. A veces llega la muestra, pero llega pura baba, pura saliva. Entonces, para hacer la coloración de Nielsen, de repente está un microorganismo, claro, con uno ya sale positivo, con uno, pero si ese uno está por allá en el lado coma y no la vio, pues va a reportar negativo. En cambio, una prueba Ginesper, una prueba molecular, pues te va a permitir garantizar de que existe o no esté. Es más costosa, pero ya obviamente aquí en Cúcuta ya está establecida como una prueba ya para el diagnóstico, no hay que pagar de más el paciente. Lo que sí le va a pasar eso en el rural, por eso la recomendación de ustedes, si un paciente que con la sintomatología típica y además factores de riesgo, pues lo ideal es mandarle un esputo, pero sería, que es lo que van a tener ustedes en el lugar, la coloración de células. Bien, ¿qué podemos hablar además de ello? Bueno, miren la imagen de un granuloma y las células que están alrededor de las mismas, macrófagos, neutrófilos, linfocitos, y así más o menos se ve una placa histológica de un alveolo pulmonar. Entonces, si hablamos de diferencias de la activa y de la latente, ¿qué podemos diferenciar en cuanto a sintomatología? ¿Quién presenta sintomatología? La activa. La activa, ¿cierto?
mismo paciente con anorexia, las expectoraciones, pierde peso, pues, la falta también de apetito, puede entrar sudoraciones nocturnas, puede tener fiebre, ¿cierto? Por el grado de infección. Muy bien. En cambio, cuando ya están en latencia, pues no hay ninguna sintomatología. La pregunta, ¿es infectante, sí o no? ¿En cuál? ¿En la sensitiva o en la Déjame la diferencia. En la activa sí, infectante sí, claro. y en la latencia no es infectante porque no va a estar el microorganismo como tal en esa secreción. ¿Sí? Entonces, no, yo la puedo tener latencia, puedo hablar. No voy a contagiar. Si la tengo activa, claro que sí. En cuanto a las pruebas de diagnóstico, la principal prueba del diagnóstico para la tuberculosis. Y si la diferenciamos con el de la lepra, ¿cómo estarían las pruebas? ¿Positivas o negativas? En latencia y en activa. En latencia. En activa salía positiva, sin duda. Las de latencia, como son secreciones, salen negativas por lo general. Por lo general salen negativas. Profe, y digamos, si tenemos un paciente, no sé, que por X o Y circunstancias se hizo la de tuberculina, salió mayor a la altura que debe salir, pero pues no tiene, ¿se debe igual hacer el tratamiento? ¿Cómo se confirma ese paciente que no es? Muy bien. En este caso, el DUA me está hablando de la prueba de tuberculina. Esa prueba de la tuberculina es una prueba de hipersensibilidad para mirar en exposición, no diagnóstico. Sucede mucho, pero más cuando están ustedes en población con factores de riesgo, porque pueden ser muchos factores. Uno, que la tenga activa; dos, que sea pasada; o tres, que esté vacunada. Pero simplemente, o tú vas a descartar si está negativa, de que no tiene que ver con exposición con tuberculosis. Lo mismo que hablamos de la BDRL. La BDRL es una prueba no treponémica. No, como tal, si te sale positiva no significa que tenga sífilis, pero si te sale negativa te descarta que sea sífilis. ¿Estamos claros? La prueba de la tuberculina no es una prueba de diagnóstico, es una prueba de hipersensibilidad donde hay microorganismos atenuados y ahí se le coloca una inyección 0,1, se le suministra y se hace un endurecimiento y se espera hasta máximo 48 horas, lo que he visto los médicos que esperan. Y si aumenta ese endurecimiento a más de 10 centímetros, porque está, o milímetros, perdón, está positivo, lo miden con una regla, está positivo. Quiere decir que hay una exposición, pero hay que garantizar que esa exposición sea activa, esté en latencia, porque en latencia también sale positivo, o que esté vacunado. Pero por ejemplo, salió positivo y Ahí el paciente es en tiene que latencia, pero ¿cómo se confirman los casos de latencia? Lo más probable es que sea un paciente que tenga un historial. Un paciente sin historial en exposición no creo, o alrededor de la familia o en el civigila, lo más probable es que tenga un historial. Y eso sucede, una vez a ti te hagan un diagnóstico activo, ya tú quedas en el historial de que tuviste tuberculosis. Y que lo más probable es que de pronto también haya generado latencia. Pero uno así normal, que no ha generado latencia, igual se le hace prueba molecular. Una GeneSper más específica que no me pueda detectar este tipo de microorganismos. Biopsias, pero ya serían los extremos. Biopsia para poder ver el granuloma, pero ya eso serían los extremos. Pero podría llegar a ser. Y una placa de tórax no podría ser diagnóstica también. Para ver las infiltraciones o algo, puede ser. Pero lo ideal siempre va a ser que usted detecte la antígena. En cuanto a seguimos hablando de la prueba de Eduardo, que me estaba hablando de la tuberculina, que es una prueba de hipersensibilidad. O hay que tener en cuenta el estado del paciente. Si es un paciente inmunocomprometido y le dio 5, igual es positivo. Pero que si nos acabo de decir que era mayor a 10. Mayor a 10 si no es un paciente inmunocomprometido. Pero si la prueba da mayor a 5, ya es positiva si es un paciente inmunocomprometido, para que lo tengan presente. De igual manera tienen que confirmar. ¿Cómo lo confirman? Buena pregunta. ¿Cómo sé de que la infección está activa o de que es una infección, por ejemplo, por una vacuna?
recuerde la respuesta inmune. ¿Cómo estaría el factor de necrosis tumoral y el interferón gamma? Si la infección está, ahí está la respuesta. Entonces usted le manda a medir esas citoquinas, principalmente el interferón gamma. Si la infección está activa, pues yo repito, hay un estímulo de las células que están respondiendo a un foco infeccioso. Y macrófagos, donde hay interferón gamma, donde hay citoquinas que están activando el macrófago para que libere su sustancia, porque está respondiendo al proceso infeccioso que está activo. Si usted le mide eso al paciente, pues eso debe estar elevado. ¿Ok? El interferón gamma es la prueba que te va a permitir diferenciar si la infección está activa o si es una vacunación, una respuesta que tenemos ahí, pues por anticuerpos y demás. ¿Ok? Importante. Pero no es una prueba confirmatoria. Miremos aquí. ¿Qué pruebas de diagnóstico? La vaciloscopia, cultivos o una PCR. ¿Listo? Tratamientos, entre ellos está la isoniazida o la más famosa, la rifampicina, que es la gol estándar en el tratamiento de la infección por tuberculosis. E inclusive, hoy en día, con las pruebas de PCR, la Ginesper, de una vez se llama Ginesper, raya rifampicina. De una vez te detecta la sensibilidad o la resistencia al medicamento para que tú le des el tratamiento oportuno al paciente. Tanto también para lepra también. Otros tipos de tuberculosis extrapulmonares, ven el líquido pleural, donde ya se va el líquido pleural, sistema nervioso, donde se toma una muestra de líquido cefalorraquídeo, ganglionar, osteoarticular, hematológica, renal, peritoneal, donde se puede depositar esa bacteria y causar daño. Listo. ¿Dónde podemos mirar las pruebas? Pues pruebas útiles para el diagnóstico, cultivos, el owenyense, por ejemplo, y Ginesper, que es la prueba que estamos utilizando hoy en día. Pero, profe, digamos, ¿en qué caso hoy en día se usaría un cultivo si es tan demorado, por ejemplo, para crecer? Bueno, por ejemplo, todavía se utiliza en el Erasmo, todavía piden cultivos, ¿sí? Y van tratando al paciente igual. No, 2 meses. Para descartarlo, 2 meses. Uno le toma la muestra al paciente, igual está el Ginesper, que ya todo es un conjunto, está el Ginesper y está el cultivo, pero usted ve hoy en día hay cultivos. Esos cultivos inclusive son los que nosotros utilizamos para las clases de bacteriología. Los cultivos, bueno, inclusive es llamado el gol estándar del cultivo, porque sí o sí da los nutrientes para que crezca el microorganismo. El tiempo de él es la demora. Y el Ginesper, usted sabe que demora ya tiene el resultado. Pero todo también depende de la calidad de la muestra. ¿Sí, no? Falla. La vaciloscopia, el esputo que llega al laboratorio y se somete a una coloración de zinc Nielsen con fuchsina fenicada, ácido alcohol para decolorear y azul de metileno para colorear todo lo demás. Por eso usted ve las muestras así sale. Llega una muestra de esputo, uno lo pasa por acá el esputo, espera que se seca, luego que se seque, agregamos el colorante. La fuchsina, el color rojo, calentamos 2 minutos, decoloreamos y agregamos el azul de metileno. Y al final queda así. ¿Qué van a observar ustedes ahorita? En 100X tienen que buscar el bacilo que es rosarino para que esté positivo. ¿Okay? Hay 2 láminas por ahí. ¿Cómo es el reporte que le damos a ustedes para saber la cantidad o la carga de este agente infeccioso? De la siguiente manera. Lo ideal es observar 100 campos, pero uno no cuenta, eso ya uno lo hace natural. 100 campos de esa lámina. Con la presencia de uno, sería tratamiento ya es repositivo. Pero todo depende de la carga bacilar. Entonces, si no se observa, pues se le reporta a ustedes. No se observa microorganismo, ácido alcohol resistente, la muestra examinada. Si se observa de 1 a 9 en 100 campos, se da el número exacto que observamos. Por ejemplo, leí 100 campos y a los 100 campos conté 10. Se observaron 10, 8 bacilos ácido alcohol resistente en la muestra examinada.
en la muestra 1, en la muestra 2, en la muestra 3, si ustedes solicitan la encuesta. Solicitan una, se observan entre 10 a 99 en 100 campos, se coloca simplemente una cruz, de 1 a 10 en 50 campos, 2 cruces, y 10 en 20 campos, ya ni se diga, 3 cruces, que solamente usted ve la lámina y lo ve minado, 3 cruces, no hay que pensar. Ahí les coloqué fue una margen, pero obviamente no lo ven súper bien, pero todo esto son los bacilos y la reacción leucocitaria. Pero esos son los bacilos que lo vamos a ver ahorita en vivo y directo. Los medios de cultivo, dentro de ellos tenemos el Ocavo Q2, Lowenjense, ¿listo? Que son los medios que tiene especiales para que crezcan las colonias. ¿Cómo son las colonias? Las colonias son amarillas, ¿listo? Son amarillas. La desventaja de ella es el tiempo, pero igual se solicita, todavía se siguen solicitando. Existen medios sólidos y también medios líquidos. Dentro de ellos tenemos la diferencia, y que más se utiliza hoy en día, pues que tenemos a disposición el Lowenjense. Su desarrollo lleva más o menos 20 días, a partir de una vaciloscopia con 2 o 3 cruces, que por lo general, si ya el paciente le salió, igual tiene vaciloscopia, lo están tratando, ellos le mandan a usted, le mandan los medios cultivos, ahí lo tenemos. Y miramos la morfología de las colonias. Los líquidos, como por ejemplo, Duo, ya desarrolla un poco más rápido y permite la visualización de las morfologías de las colonias, pero a veces casi no lo tenemos, este sí, no lo utilizamos. Para determinar la resistencia, entonces era con las pruebas moleculares o simplemente una vez crezca el microorganismo en las colonias, agregamos una solución para disolver las colonias y se agrega cuál es el medio para hacer el antibiograma, si lo queremos hacer más de manera manual. Ya lo vimos con las bacterias. Muletil, ¿de acuerdo? El muletilto, lo que hacemos es esparcir la muestra por el muletilto y agregamos los sensidiscos. ¿Cuál es sensidisco? La rifampicina, isoniazida, lo que usted quiera, para verificar si está sensible o resistente. Es una manera de hacerlo manual, pero obviamente con el Ginespa ya de una vez que sale la sensibilidad o la resistencia a los antibióticos. ¿Listo? Porque es un equipo automatizado. ¿Ok? Bien. Factores de riesgo, entre ellos toda la población vulnerable, desplazados, indígenas, desnutridos, ¿listo? Que pueden adquirir aún más. La prueba de la tuberculina, si es negativo, ya no está infectado, pero si es positivo, puede ser por 2. Que esté vacunado, que lo tenga activo. Y ahí está la medición. Ojo, si un paciente inmunocomprometido, un valor a 5 ya es positivo. Y las pruebas, el Ginespa, amplificación de ácidos nucleicos, que determina específicamente la proteína RPBO, y algunas más especializadas aún. Esa era la diferencia de ellas, pero no me interesa tanto eso. ¿Qué tipo de muestras? Aspirado gástrico, lavado broncoalveolar, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural o algunas biopsias y tejidos se pueden utilizar para hacer una prueba molecular y determinar esa presencia del microorganismo. Otras pruebas que pueden acompañar a usted del estado inflamatorio, una PCR o lactato, pero ya sabemos que no son pruebas de diagnóstico, ¿listo? Son pruebas de pronóstico que le va a ayudar como está el paciente. El Mycobacterium leprae, esa sí no la tengo, pero esa sí les voy a hacer la toma de muestra en vivo y directo. El microorganismo leprae o el famoso Hansen, la enfermedad de Hansen, que ha tenido muchos ricos durante la historia. Está religioso, normalmente uno que es diablo, que yo no sé, que está poseído, que yo no sé qué. Bueno, todo se debe a la forma como el paciente se transforma, ¿cierto? Mientras vemos una persona con una enfermedad de Hansen y que va en su estado lepromatoso, vemos que son gránulos, deformaciones,
su sensibilidad se perdió completamente y son personas que pues funcionalmente no se ven bien físicamente, ¿no? ¿Listo? Entonces tiende uno a ir al mito de alejarse de las personas, de que es un castigo divino y etcétera, etcétera. Bien. El microorganismo leprae, a diferencia de Mycobacterium tuberculosis, ¿cuál es el foco principal del Mycobacterium tuberculosis? Ya me lo dijeron, el pulmón, ¿cierto? Y cuando hablamos del leprae, la piel y tejidos blandos, mucosa nasal, cartílago también, cambios periféricos, cartílago. él tiene su lógica también, su localización. Si vemos, él no resiste a altas temperaturas, pues nuestra temperatura corporal es de 37. Este se va a las zonas más frías, de 30 a 32. Por eso la localización de los nervios, el piel, y donde vemos más las manifestaciones clínicas en el paciente, los cambios que tiene el paciente drástico cuando tiene ese microorganismo, ¿no? Entonces, el microorganismo leprae. Ahorita les dije algo de Mycobacterium tuberculosis. ¿Se puede cultivar, verdadero o falso? ¿Y cómo se llama el medio cultivo? Lowenjense o Clavopurón, bien, listo. ¿Y en cambio la lepra se puede cultivar? No, porque él es intracelular obligado. Necesita sí o sí de las células para poder reproducirse. Entonces, pues no hay medio que lo pueda, pues en el laboratorio no tenemos medio que lo pueda realizar, por lógica razón, ¿cierto? Entonces, Mycobacterium leprae no es cultivable y afectando esos nervios y piel. Bien. En cuanto al sistema inmune, ¿cómo recuerda nuestro sistema inmune a esa situación? También TH1, dependiendo ya la condición del paciente, hablamos de una TH1, de una lepra tuberculoide, ¿sí? Donde están los macrófagos también tratando de contrarrestar la infección y todo eso, ¿sí? Pero ya cuando hablamos de un lepromatoso, llama que TH2, llama la respuesta es más humoral, ¿sí? Vamos. ¿Cuál es su variedad antigénica? También vemos que su capa tiene ácidos glicólicos, pero esta es la que le da su capacidad. El GLP-1, el glicolípido fenolítico específico para el Mycobacterium leprae. Personas, bueno, el mecanismo de infección, ¿cómo es? Es por contacto directo. Principalmente contacto, piel a piel, ¿sí? Estar con una persona, sí, igual también de pronto algunos aerosoles, pero principalmente contacto, ¿sí? Aquí vemos el modo de transmisión, contacto, igual también expectoraciones, aerosoles, pero principalmente también contacto. A nivel de invasión celular, donde vemos que la fagocitosis a través de los macrófagos y la capacidad que tiene este microorganismo a través de la adhesión en la lámina basal, a través de su PGM, ¿cierto? Infección en las células de Schwann, ¿sí? Por eso ahí donde el paciente pierde esa sensibilidad. Muchas veces el paciente tiene la lepra, pasa el tiempo, pierde sensibilidad, viene otro poco infeccioso, ¿sí? Si se corta, si se pega, no siente nada. Y las manchas. Si usted ve en la lepra tuberculoide, vemos al paciente con manchas hipopigmentadas, ¿sí? Ciertas partes del cuerpo que van comenzando a manifestar. Pero ya cuando vemos tuberculoide, ya son gránulos más grandes. Vemos que la lepra en esta imagen, si pueden observar, la lepra tuberculoide, inmunidad celular, TH1, ¿listo? Afectando nervios periféricos, dañados por inflamación, granulomatosa. El paciente presenta una anestesia, pierde la sensibilidad, parálisis muscular, ¿listo?
La piel se ven manchas hipopigmentadas. Y si hablamos de la lepra lepromatosa, inmunidad celular débil, tiene respuesta MAES de H2. Dentro de las lesiones, deformidades en manos, en pies, puede provocar hasta ceguera. Esas lesiones hipopigmentadas me parecen como las de Pitidiasis. La pitidiasis son más blanquecinas que... y son de la pitidiasis, no pica, no nada. Sí, son más pequeñas. En cambio, tú ves unas manchas de ellas, son irregulares, más extendidas. Sí se ve una diferencia. Okay. Esto ya mira. A nivel celular, mire. La lepromatosa es la forma grave. Sí, esa es la más grave. La carga basilar en la lepromatosa es mucho más abundante de ese microorganismo. ¿Sí? Nódulos. Y esta, mire, la tuberculosis. Y la carga basilar, que es criterio de diagnóstico. Hablamos de paucibacilar y multibacilar. Pauci de menos de qué? 5 manchas o menos. ¿Sí? Es que la carga, inclusive a veces donde tomamos la muestra, a veces sale hasta negativa. Porque la carga bacilar es pequeña, poquita. Y la multibacilar, más de 5 y las pruebas salen positivas de bueno, para el diagnóstico, vengan los doctorísimos. Una biopsia, Un guante. Aquí, profe. Profe, ¿la lepra sí puede ser latente también? Y dura más años. La lepra que sí puede entrar en latencia. Dígame. Profe, el aceite de inmersión Y es sobre la hasta muestra. años, 40 años todavía usted cuando ya viene a ver, Es sobre la muestra. sobre la O sea, muestra. muy ideal. Es que un paciente tiene tuberculosis, tiene lepra y de verdad la muestra, el exudado, eso sale de una, eso no tiene que hacer muchas cosas. Sí, mire, dice. Ah, hay que apoyar la oreja, sí. Bien. Siéntate el modelo. Vaya, modelo. ¿Hace pueblo? El codo. ¿Qué le van a hacer? Mire, cuando llega un paciente que se sospecha de lepra, ¿a dónde hay paciente? En la calle. En el sur hay dos. Bueno, en el sur, sí. En el sur hay dos. ¿Qué? En el sur hay dos. Yo creo que hay más. Pero que uno le hace seguimiento y todo, hay dos. ¿Dónde creo que puede hacer una muestra? Sí, pero si es, se reporta diario, uno lo reporta de una vez. Por ejemplo, sale el paciente con tuberculosis positivo, lo sube al sistema, ¿no? Ah, sí. La semana de vigilancia, donde se hace el reporte, donde se hace todo lo que se hizo. Ahora, llegó el paciente, por lo general, pues, va a tener sus las manchas, va a tener de pronto las deformidades, ¿sí? Ese paciente, lo ideal es tomar la muestra en zonas frías, ¿sí? Donde podamos que la carga del bacilo esté. Por ejemplo, una muestra de esputo para tuberculosis, pero una muestra para el de lepra debería ser linfa exudados, ¿sí? En este caso, antes se tomaba de la nariz, se toma la oreja, de los codos, se puede tomar de los tobillos o de las lesiones también. Esto lo ideal es hacer 3 muestras. Uno marca una lámina, le hace un círculo, aquí hago un círculo, círculos y círculos para poder identificar dónde está el microorganismo o si está en todos.
Preparo al paciente en donde en el lóbulo de la oreja voy a hacer una fuerte punción. Primero voy a limpiarlo, pero ahorita es para mostrarlo. ¿Listo? Para que solamente le quede un exudado y ahí tomo la muestra. Y lo peor que lo voy a hacer de pronto. Todo con la norma de bioseguridad, con tapabocas y todo, porque él me puede contaminar a mí. ¿Qué? Se hace una limpieza. Profesor, Un poquito. Un poquito, papi, Si un tuviera poquito. letra, no te dolía. Normal. Míreme la cara, Barbos. Una lanceta. Ay, Papi, un piercing. venga, ya se acá. Porque no puede salir sangre, no puede salir lóbulo. Agarré la mano. Agarra aquí, mira, agarra aquí. El más macho, Tiene que quedar blanco. Que lo mandan otra vez bata. La próxima ya sabes. ay, no me apoyó todavía. Mire, Si se queda, no le dale nada. mira, así tiene que quedar. Mire. Profe, pero póngale la lente una vez. ¿Ya? ¿No vio? Sí. Ya, Maya, profe. Frío, weón. Siguiente, ¿quién es el siguiente? Neider. Abre la lente también a eso. Venga, profe, pero ser hámster del laboratorio hoy implica no bajarme puntos por la bata, ¿no? Ya hablo de chistoso y la bata ya me quitó. Me echaron menos el... Este tengo que agarrar un poquito. Porque entre más usted agarre, más va a ser más No, difícil. pero hay que hacer bueno. El gorro, güey. Nacho, Sanduro, ¿verdad? Ve, papi, poner otra vez la bata. Me tocó a mí. Se le caía. Ya le caía la cara. Una muestra del ojo. Tiene que salir agüita, así. Exudado. ¿Y dónde está? Ajá, y la muestra. Venga. No, porque ¿dónde la otra? Mire, para que mire, Luna, Solo es para- Luna, mire, eso acerca, mire. ¿Sí ves? ¿Sí ves que no está saliendo sangre, sino el exudado? Si el paciente tiene una lesión, ahí se hace la toma de muestra. Les dejé algunos cuadritos de las diferencias en cuanto al diagnóstico. ¿Listo? Listo. Bueno, les traje 2 láminas, por favor, para que enfoquen y podamos observar el bacilo ácido alcohol resistente. Recuerden enfocar hasta 100. Si no les sirve ese microscopio, lo cambio. Listo. ¿Alguna duda, inquietud, mis hijos? Les voy a pasar a entregar las notas de la siguiente manera. Ay, no, profe, no me asustes. ¿Qué? En orden. Apenas yo veo el primer desorden, me voy. Y los últimos son los 3 que llegaron sin lavar. Bien hecho. Sí. Y los que llegaron de últimos también. Pero primero vamos a ver eso. No está el